Buenas noches a todos y todas las participantes de Somos Territorios, Laboratorios Convergentes, región del Catatumbo. A continuación vamos a iniciar el módulo uno en nuestra sesión virtual y este va a ser el video que va a respaldar nuestra clase para que todas y todos ustedes puedan adelantarse y hacer las tareas requeridas en el inicio del módulo uno. Nos acompaña Ana Trujillo, la tallerista del módulo uno, la persona encargada de enseñarnos a escribir nuestras historias y de motivarnos a narrar esas historias desde el territorio. Entonces, sin más, los dejo con Anita Trujillo. Hola a todas y todos. Bueno, este es un video que va a servir de repaso a quienes se pudieron conectar ayer, pero sobre todo para quienes no se pudieron conectar, que estén al día con lo que trabajamos. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación que ayer estuvimos viendo, los temas de ayer. Básicamente, bueno, no. ¿Estoy sin audio? No te escucho. Perdón. Básicamente, lo primero que hicimos, voy a mostrar acá, fue una presentación de todos y todas, ¿no? Los presentes, que lo estamos tratando pues de mapear acá. Entonces, como ven, están los municipios participantes, por ahí se me pasan algunos nombres, todavía estoy completando el mapa, pero bueno, la idea es que aquí nos aparezcan los municipios, las personas que están presentes de cada municipio y los temas, ¿no? Los temas y las ideas con las que llegamos al laboratorio. Entonces eso lo fui consignando yo aquí. Ayer lo que hizo cada uno, cada una fue activar su micrófono, presentarse, contarnos de dónde es, qué está haciendo, ¿no? En términos de comunicación y cultura, en el trabajo con el territorio y con qué temas querían ver. No los vamos a nombrar aquí todos, pero digamos que la idea es que nos quede ese mapa. Entonces, primera tarea para quienes no estuvieron presentes ayer es que me hagan llegar su nombre, su municipio, su tema. Lo pueden hacer al chat o lo pueden hacer al correo, tal vez mejor al correo, pero en el chat, bueno, la ventaja es que ahí nos vamos conociendo todas y todos, entonces sencillamente pueden poner su nombre, el municipio y el tema. ¿Listo? Entonces yo esa información la voy a seguir consignando acá. La idea es que aquí veamos que va a haber líneas transversales, cosas en común, ¿no? Motivaciones en común que nos den el panorama de este mapeo, ¿no? De temas y de participantes en clave del territorio y pues para el trabajo que vamos a hacer en adelante. Entonces, eso fue una primera parte. Más adelante, bueno, lo que hicimos fue volver a presentar las intenciones del módulo 1. Entonces, bueno, aquí estoy yo. Luego ya también les contaré más sobre mí, iremos conociéndonos, pero básicamente digamos, mi rol acá o mi fortaleza, mis habilidades son desde la escritura y desde la edición. Y desde la edición básicamente lo que uno entiende es cuando vas a hacer un texto, o digamos un escrito, bueno, prácticamente todo acto creativo empieza por la escritura y debes entender cuál es tu público, cuál es la intención, cuál es el formato que vas a manejar y según eso el lenguaje, la estructura, toda la estrategia narrativa cambia. Entonces ese va a ser mi rol, acompañarlos a que esos temas grandes que estamos planteando al comienzo, como de repente alcanzaron a ver por ahí, son temas muy grandes, ¿no? Yo decía, esto pueden ser temas de doctorado, se pueden abordar de muchas maneras. Entonces, ¿cómo cogemos esos temas grandes y en el marco de este laboratorio, cómo los volvemos relatos, que es lo que nos interesa, y relatos convergentes? Eso es lo que vamos a estar trabajando en módulo 1, en módulo 2, en el laboratorio en general, ¿no? Entonces, aquí hacemos el repaso de que el objetivo general, nuestra meta con módulo 1 es escribir un guión narrativo de la historia sobre el territorio, de ese relato que queremos contar. No nos vamos a cerrar, digamos, creo que todos a veces llegamos con una idea preconcebida de qué tipo de producto queremos lograr. La idea es que exploremos los distintos lenguajes, ¿no? Que el lenguaje sonoro que me posibilita, el lenguaje visual, el texto, las redes sociales, es decir, desde los lenguajes y desde las plataformas, vamos a explorar como cuál es la mejor manera de transmitir eso que queremos transmitir,
ampliando como ese rango de posibilidades. Entonces, cuando decimos guión narrativo, es básicamente tener clara la historia que vamos a contar y cuáles son sus posibilidades, ¿no? Bueno, aquí están los objetivos específicos como para que nos guiemos hacia cuáles son como las bases de lo que nos interesa trabajar, por lo menos en este comienzo de módulo. Entonces, esto de definir los equipos y temas lo vamos a dejar para el momento en que podamos estar presencial, porque eso es una cosa que vimos ayer. La interactividad es clave, que podamos interactuar entre todos y todas y en los grupos. Entonces, no se preocupen por eso por ahora. Quienes ya tengan equipos, maravilloso, digamos, quienes ya tengan grupos de trabajo, y quienes no, vamos a hacer los ejercicios con nuestros temas para, digamos, acentuar e interiorizar el trabajo de escritura y el ejercicio que estamos proponiendo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, creo, en la sesión pasada. En todo caso, ahí está, creo que claro, y lo seguiremos trabajando en cada sesión. Luego venía esta parte, que fue justamente por donde empecé, ¿no? Esta primera tarea que les recomiendo, por favor, a quienes todavía no lo han subido a la carpeta de Drive, que si les cuesta subirlo al Drive, no lo pueden hacer llegar por correo o por el mismo WhatsApp y yo lo organizo ahí. Pero entonces teníamos esta tarea y ahí fue donde cada uno, cada una se presentó, contó el tema y el resultado fue el mapa que vimos al comienzo. Finalmente, pues pasamos a esa primera introducción a módulo 1, ¿no? Yo la llamaba, ¿no? De la vida al papel, que es cómo pasamos una idea, esa idea grandota, en una narración, ¿no? En un texto, en algo que ya se vuelve un gesto comunicativo dirigido a otra persona. Y partíamos de esta premisa, ¿no? De esta cita. Tener una buena idea o un buen tema no es tener una buena historia. Y tener una buena historia no garantiza escribir un buen relato. Entonces, la clave de lo que vamos a ver aquí, ahora que vivimos en la era de la información, ¿no? Hay historias por todos lados, todos tenemos acceso a plataformas en las cuales podemos escribir, contar, visibilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia, no? ¿Qué garantiza escribir un buen relato? Entonces, esos son los elementos que vamos a estar desmenuzando en las siguientes sesiones. ¿Qué estrategias, qué cosas puedo yo anticipar, pensar y organizar para que esa historia que yo cuente realmente tenga un impacto significativo, que se diferencie de las demás, ¿no? Que no se quede por ahí perdida en el Internet, sino que, bueno, también con coherencia a los fines, a las intenciones que nosotros tengamos, pues que nosotros tengamos un poquito más de control en ese sentido, ¿no? De previsión. Y usando estas herramientas, pues le demos ese toque diferencial. Entonces, nuestra primera tarea es definir muy bien la intención. Entonces, yo sé que todos tenemos argumentos, ¿no? Racionales, cuando todos los temas son importantes, volvemos, todas las ideas pueden ser buenas ideas, todos los temas de cultura son relevantes. Pero entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia primero? Esta intención. ¿Yo por qué quiero contar esto? Y en este caso, digamos que vamos a tomar esos elementos que están ahí abajo también. Es súper importante que nuestra historia no sea solo anecdótica, porque cuando es anecdótica, pues nos interesa solo a nosotros, ¿sí? O a las personas involucradas. Entonces poníamos el ejemplo de el cumpleaños de mi sobrina, ¿sí? Cuando adopté a mi perrito. Pues si yo cuento esa historia, para mí, sí, va a ser importante para mí, quizás para los miembros de mi familia, pero entonces, ¿qué va a hacer que eso conecte con un público más amplio? Y ahí es donde hablamos de identificar significados universales, ¿no? Establecer esa relación entre lo particular y lo general. Un poco el ejercicio que vamos a hacer nosotros en módulo 1 es el contrario, ir de lo general, que son temas muy amplios, como les digo, que podrían ser abordados de muchas maneras. Todos estos temas que se han estado planteando, que se plantearon en la sesión, son temas enormes. O sea, a mí me hablan de fútbol y jóvenes y bueno, se me pueden ocurrir 8.000 relatos diferentes. Pero entonces, ¿cómo lo llevo a lo particular? ¿Cuál es la historia a través de la cual yo quiero hablar de ese tema? Ahí hay una clave súper importante. Y la segunda clave importante para definir la intención es priorizar la respuesta emocional de por qué es importante para ti contar eso.
por supuesto que tenemos un montón de argumentos racionales, ¿no? De razones con las cuales justificar un tema, pero nuevamente lo que le va a dar ese toque diferencial a nuestras historias es que nosotros tengamos claro cuál es la emoción que nos genera. Como que en el texto de referencia que vamos a trabajar se habla del fogonazo emocional. Entonces es como esta cosa, cuando tú incluso lo que es lindo y lo que nos guía es, ¿cuándo fue que tú sentiste que este tema era importante? ¿Qué te hizo sentir? ¿Te hizo sentir indignación, rabia, admiración, esperanza, emoción, cualquier, ¿no? Como cualquier clave en ese mapa emocional es lo que va a hacer que tú puedas desde ahí orientar una estrategia para conectar con otras personas que puedan llegar a sentir eso mismo, ¿sí? O que tú les quieras transmitir esa emoción, que les quieras decir, mira este tema, pero míralo desde acá. Entonces, eso más la coherencia entre el qué y el cómo, a la final, eso es lo que vamos, eso es como el mapeo de todo lo que vamos a hacer. Cuando entendamos ese qué, ese por qué, que es la justificación, ¿no? El qué es el relato, ¿no? El por qué es la justificación y el cómo es lo que se llama tratamiento en el cine o en lo audiovisual, ¿no? O la estrategia narrativa, que es como se le llama en la creación literaria. Entonces, básicamente ese es como el ejercicio que vamos a ir haciendo. Antes de eso, en todo caso, poníamos el marco de, bueno, estamos en un proyecto que se llama Somos Territorio. Entonces, volvemos. La historia de mi sobrinita, pues puede ocurrir en el territorio, pero eso constituye una narrativa territorial desde el marco, desde la perspectiva que nos interesa explorar, que al Ministerio de Cultura también le interesa mostrar y que a ustedes como gestores y cultores y artistas y locutores del territorio les interesa contar. Entonces hablábamos de estas 5 características de las narrativas territoriales, que muy seguramente sus proyectos ya las cumplen y sus ideas ya las cumplen, pero está bueno tenerlas presentes. Digamos que las narrativas territoriales pues no son cosas que empezaron a suceder hoy, ¿no? Sino tienen que ver con prácticas ancestrales, ¿no? Con memoria colectiva, con historia oral, o sea, con esa base del pasado, aunque se actualicen permanentemente. Y en ese sentido, digamos que va la segunda razón. Son contextualizadas, es decir, que son sensibles al contexto social, están interactuando todo el tiempo con esos miembros, con esas personas, con estos habitantes que están reproduciendo estas lógicas o respondiendo a estas lógicas, es decir, están interpelados y atravesados por estas historias, por estas narrativas, ¿no? Son inherentemente colectivas, y aquí volvemos a la historia de la sobrinita o a la historia de mi perro adoptado. Si es algo que es netamente individual, no constituye una narrativa territorial. Aquí vamos a hablar de espacios a grupos sociales, ¿no? Y no individuos. Y están interrelacionadas. Esto va a ser muy clave, porque es decir, como que nada sucede aislado, ¿no? A la final uno sabe que en una sola historia se pueden entretejer muchos temas. Y creo que eso va a ser muy clave al momento de llegar con nuestras historias a trabajar en grupo y a elegir un relato o en un proyecto que se quiera desarrollar en ese grupo y que no se trate solo de que, ay, tu historia es mejor que la mía o la mía es más, no, sino de que entendamos como justamente en ese mapita de temas, qué temas se cruzan, qué temas se tocan, ¿no? Y cómo podemos trabajar eso, entendiendo que, pues, que todo está hilándose. Y toda separación temática, como dice ahí, tiene cierto grado, yo creo que un gran grado de arbitrariedad, nada sucede en el vacío. Ahí, digamos, la clave va a ser priorizar cuáles son las ideas principales y cuáles son ideas secundarias, ¿no? Y cómo estructuramos la información, cómo contamos según eso. Y por último, y muy importante, una narrativa territorial se define desde los habitantes y las habitantes y no desde la perspectiva del dominio del territorio, es decir, autoridades, eh, autoridades legales o no legales, ¿no? Digamos como no desde el interés de dominio sobre el territorio y la lectura que se puede hacer desde esa perspectiva, sino desde las personas que tienen esa experiencia cotidiana del territorio. Entonces yo sé que en sus proyectos eso está como implícito y claro, pero es chévere que podamos
tener más explícito, ¿no? Estas 5 características y que revisemos que en esas historias que vamos a contar, pues estas características se cumplan para que esto le dé más contundencia y sobre todo esta clave ineludible, digamos, del proceso que se llama Somos Territorio. Entonces, finalmente, lo que vamos a hacer, digamos, aquí estamos haciendo una versión reducida, pero la idea es que en las siguientes sesiones vamos a seguir trabajando en esto como ya de manera más detenida, más detallada, con ejercicios de cada cosa. La idea ahora es que ustedes traen estos temas súper grandes y la idea es aterrizarlos a un relato. Entonces, la manera más sencilla como de guiarse a hacer eso es, bueno, voy a pensar en este tema grande que yo tengo. Primero, ¿qué está a mí, o sea, qué es accesible para mí en términos de yo cómo voy a trabajar ese tema, ¿no? Entonces, puedo identificar personajes, ambientes y acciones, ¿no? Una trama. Volvemos. Puede haber muchos temas en una historia, pero la idea es encontrar la historia. Si ustedes ya están pensando, por ejemplo, en un formato de podcast, entonces un podcast, piensen en los primeros 3 capítulos, quiénes son los personajes, cuáles son las acciones, cuáles son los ambientes a través de los cuales yo voy a contar historias, ¿sí? Entonces, puede que hagan uno solo o si tienen otros más claros, traten de pensar esa estructura. Si quieren, podemos arrancar el ejercicio con una sola. No significa que sea la única que vayamos a hacer, pero de nuevo, como en términos de la práctica y de ir interiorizando los conceptos y la propuesta que vamos a trabajar ahorita en módulo 1, vamos a, por lo menos para esta sesión del miércoles, ver si podemos identificar una historia, cuáles son mis personajes y cómo voy a contar ese tema tan grande a través de ese personaje o ese grupo de personajes o un evento, ¿sí? Entonces un poquito la idea es que aterricemos y que respondamos a estas preguntas que están aquí en la presentación, ¿no? ¿De qué trata mi relato? Entonces volvemos, el tema súper grande es la apropiación cultural o la tradición campesina en el campo, pero ¿de qué trata mi relato? Bueno, trata de la familia Pérez que comercia, que tienen cabras y entonces vamos a hablar del proceso del queso, pero además que llegó una empresa china de quesos y entonces ahí está el nudo, ¿no? Fíjense que la idea es que tratemos de pensar situación, personajes, algo que genere como un conflicto o un nudo, ¿no? O sea, que nos muestre, que le dé como ese desarrollo, ¿no? Esa capacidad de desarrollo de interesante, de trama a la historia. Entonces, con que vayamos identificando esas situaciones, yo necesito es que cuando ustedes me cuenten, listo, de qué va mi relato, yo más o menos me pueda imaginar, porque si me dicen de las tradiciones oral, eso es cualquier cosa, ¿sí? Eso es cualquier cosa. Entonces, más aterrizado, más situado, ¿cierto? Entonces, ¿de qué trata mi relato? Lo voy a tratar de expresar así, en términos de personajes o eventos o un conflicto en particular, a través del cual se exprese, ¿no? Todo ese tema grande. ¿Qué me interesa resaltar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero señalar ahí de esa historia? ¿Qué es lo relevante, cierto? ¿Qué pretendo provocar en el lector espectador? Aquí volvemos, como que hay que conectar con esa emoción inicial que les genera a ustedes el tema o la historia, ¿cierto? ¿A qué público le puede interesar? Esto ayer en la clase lo formulé, creo que estaba mal formulado porque era como que esto le interesa a un público amplio o restringido. Y como que cuando tenemos eso, mucha gente dice, ay, sí, restringido y se queda ahí. Entonces la cambié para a qué público le puede interesar y especifiquemos esos públicos. Pueden ser muchos. Puede que yo quiero trabajar con niños y jóvenes que juegan fútbol y estoy hablando del fútbol como una estrategia o una alternativa al conflicto. Entonces yo digo, bueno, le interesa a los chicos, porque a ellos debe interesarles como verse en una producción o escucharse en un programa de radio, pero ¿a quién más le puede interesar, no? Le puede interesar a investigadores, le puede interesar a gente que trabaja con procesos de paz, le puede interesar a las familias. Entonces es súper interesante que desglosemos esos públicos, ¿sí? ¿A quién le puede interesar? ¿Por qué? Porque eso ya también nos va a dar luces
de cómo vamos a hacer esos contenidos diferentes para que lleguen a esos públicos diferentes, ¿cierto? Y finalmente vamos a tratar de pensar cuál es la idea principal. Fíjense que este punto está súper conectado con qué me interesa resaltar. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Y con qué otras ideas puedo establecer conexiones. Entonces, volvemos. Aquí la idea es como jerarquizar lo que hablábamos también de las narrativas que están interrelacionadas y donde vamos a poder de repente encontrar puntos de encuentro con los temas o las ideas de algunos otros participantes, ¿no? Con los compañeros y compañeras. Entonces, básicamente esa es la tarea. No se preocupen, entendemos que de repente por tiempo y eso no sé, no alcancen a hacerla para nuestra reunión de mañana. Todo esto es como un trabajo en proceso, ¿sí? Pero la idea es que sí vayamos dejando por escrito todo esto, que vayamos manejando como un archivo en el cual ir desglosando estas preguntas, ustedes las van a subir, yo les voy a hacer retroalimentaciones y vamos a estar trabajando constantemente en todos estos puntos, porque esto también se va a volver un insumo de nuestros proyectos, de los relatos, es decir, vamos a ver que a veces nos parece como obvio o repetitivo, pero eso es parte del ejercicio, estar escribiendo y reescribiendo y reescribiendo. Entonces, esa es la tarea. Mañana miércoles nos vemos a las 6:30 y el sábado también de 8 a 12, pero bueno, ya mañana les iremos contando un poco más. Eso fue súper resumido, igual lo que vimos ayer. Cualquier duda, ya saben que tenemos ahí los canales abiertos, el WhatsApp, el correo. Y eso es, nos vemos el miércoles, mañana miércoles 6:30 para seguir trabajando. Eso es, Ros. Perfecto, muchas gracias, Anita.